a la energía que desciende desde la presencia yo soy. A esa corriente de energía que desciende desde el yo soy hasta la personalidad. Esa corriente de energía entra al cuerpo por el tope de la cabeza, se ancla en nuestro corazón y esa energía es la que nosotros elegimos cómo vamos a calificarla. Bien, vamos del otro lado entonces. ¿Quién me lee lo que está en negritas? Yo. Veamos, Mercedes, dale. Aquello en lo que te centras tu atención, en eso te conviertes. Donde está tu atención, allí estás tú. La más grande y sencilla ley en todo el universo, y no hay persona sobre la faz de la tierra que pueda escapar de ella ni por un instante. Bien. Entonces, unamos las dos cosas. Lo primero que leímos. Ustedes deben elegir cómo van a utilizar esta gran corriente de energía. ¿Y qué tiene que ver eso con la atención? Porque a donde nosotros dirijamos nuestra atención, ahí va nuestra energía, nuestra vida. Ahí va nuestra energía y nuestra vida, exactamente. Es como si esa corriente de energía fuera la manguera con la que vamos a regar. Y a donde nosotros dirijamos la atención va a ir el agua que sale de la manguera. Con la diferencia de que el agua, o en este caso la corriente de energía, sale de nuestra propia atención. O sea, nuestra propia atención dirige la energía hacia donde nosotros nos enfocamos. ¿Vamos? Sí. Por lo tanto, si nuestra energía de vida es dirigida hacia donde va nuestra atención, entonces, ¿qué ocurre con aquello a lo que dirigimos la atención? Crece. Crece. Bien. Aumenta. Aumenta. ¿Qué más? Y uno Se manifiesta. y ¿Qué uno más? se hace uno con eso también. Nos hacemos uno con eso. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿y dónde está la atención de ustedes? Lo que se pueda decir. ¿Algo otro no? Por ejemplo, no, seguramente a lo largo del día o a lo largo de la semana, del mes, la atención va pasando por muchos lugares, muchas partes, personas, etc. Pero digamos, la mayor parte del tiempo, ¿dónde tienen puesta la atención? A veces ni cuenta nos damos, Fernando, a dónde ponemos la atención. A lo no nos damos. Ella es, mira, Mercedes está iluminada hoy. Y es sincera, tenía un rapto de sinceridad total. La mayor parte del tiempo ni nos damos cuenta. Entonces, ¿ustedes creen que podemos vivir así? No. Es importantísimo autoobservarnos. ¿Dónde estamos llevando nuestra atención? ¿En qué estamos pensando la mayor parte del tiempo? Porque en eso en lo que estamos pensando o aquello hacia lo cual estamos dirigiendo la atención, ¿sí?, determina qué es lo que se va a manifestar en la vida, qué es lo que vamos o estamos exteriorizando, qué estamos alimentando en nuestro mundo, en qué nos estamos convirtiendo o en qué nos vamos a convertir. Pero de todas maneras, alguno, aunque sea vuelo de pájaro, ¿tenés una idea más o menos de en qué estarás poniendo, al menos conscientemente, parte de esa atención? Parte sí. Bien, Parte sí, ¿podés decir? parte sí presto atención a lo que estoy yo, valga la redundancia, poniendo mi atención. Pero creo que gran parte no. Ahora yo pregunto, Fernando, si ponemos la atención en la necesidad del otro para dar una mano, para colaborar, para ayudar,
ahí no iría esta regla, ¿Por qué? o en el sentido ¿En que qué? No uno entiendo en dice, qué sentido. claro, uno dice, en lo que vos, a En donde lo que vaya está... tu atención, para ahí vas vos, para ahí va tu Bien, vida y en eso te conviertes. bien. Ahora, si yo estoy viendo la necesidad de otra persona para colaborar o ayudar en la medida que pueda o que me estoy dando cuenta, yo estoy Sí. poniendo la atención en ¿En esa qué? carencia, supongamos, en el dolor o en la falta de dinero. Vamos a ver, acá hay una futura doctora, ¿sí? Sofía, que está estudiando medicina. Y no sé si acá habrá algún profesional de la salud. El otro día teníamos una doctora. Vos, Emilce, ¿qué sos? Odontóloga. Cuando vos estás atendiendo a un paciente, ¿en qué estás poniendo la atención? En curarlo. No estás poniendo la atención en la carie y dándole poder a la caries, o a la muela que está saliendo, o el diente que está saliendo mal, sino en resolver eso. Lo que estás poniendo la atención es en el proceso, en cómo curarlo, en cómo solucionarlo. Te estás volviendo uno con eso. Y por eso ocurre que, por ejemplo, los odontólogos, con el paso del tiempo, a fuerza de estar atentos siempre en arreglarle la dentadura a la gente, te acaban de presentar, ¿y qué es lo primero que le ves a la gente? Los dientes. ¿Sí? Y saben si estás mordiendo bien o estás mordiendo mal, si tenés una dentadura completa o seguramente tendrás prótesis, y tantas cosas más que yo ni me imagino, porque se han vuelto uno con la curación de los dientes, de la dentadura. ¿Vamos? Sí. Bien. Otro tanto pasa con los pedagogos, los maestros, escuela. ¿Sí? Ven al niño y ya saben si entendió o no entendió. ¿Y qué hacer para que sacar al niño, por ejemplo, de esa dificultad cuando son buenos pedagogos? Sí. Antonella. Bueno, en mi caso, yo estoy estudiando un profesorado relacionado con lo que están diciendo. ¿Podemos acercarle el micrófono? Bueno, en mi caso, estoy estudiando un profesorado que es de música, orientado a flauta traversa, y también uno se da cuenta cuando una persona está entendiendo, una persona no está entendiendo, y cuando una persona está entendiendo pero no puede ejecutarlo porque le estás enseñando mal. Porque le estás enseñando mal. Porque no es culpa del alumno que no sepa hacer algo, el alumno está para aprender. Entonces, si no está aprendiendo es porque internamente o cualquier cosa que estás comunicando no lo estás comunicando bien. ¡Wow! ¿Entendieron eso? Interesante, espectacular. Así que hay que observarse y revisarse. Y también, ya, esto es un llamado de atención para los facilitadores de metafísica. Cuando los estudiantes no están desenvolviendo las capacidades o desenvolviendo los poderes de su presencia, eso no es culpa del estudiante. O digamos, no es 100% responsabilidad del estudiante. Uno se tiene que preguntar qué es lo que no estoy haciendo o qué es lo que yo puedo hacer para conseguir que el estudiante desenvuelva. Por supuesto, tiene que haber voluntad de parte de él, ¿sí? Si el estudiante de flauta no tiene voluntad de aprender y está yendo a clases de flauta porque lo manda la madre a que estudie algún instrumento, entonces, o porque por flojera no practica semanalmente los ejercicios, la pieza que el profesor le da, también hay parte de él en ese sentido. Pero uno como pedagogo o como facilitador tiene que ver qué es lo que yo no estoy haciendo, en qué puedo mejorar o qué debo cambiar para conseguir el objetivo en el estudiante. Sí. O sea, uno como facilitador. Uno como facilitador, dando las actividades semanales,
diariamente hay que preguntarse, observarse qué estoy haciendo y qué estoy dando, cómo lo estoy dando, cómo es mi llegada. Y ver a la gente Y cómo, observar a los estudiantes y observar los resultados. Porque si donde está tu atención, allí estás vos. En eso te convertís. Donde está tu atención, allí va la energía. Sí. Y eso que donde vaya tu atención, eso viene alimentado. Entonces, si vos tenés el grupo de metafísica y hace 5 años que el grupo de metafísica está estancado en el mismo número de personas, que no van ni para adelante ni para atrás, hay que ver qué es, qué alimento le estás dando, qué le estás dando. Puede que ellos estén fallando en algo, pero probablemente vos también. Sí. Sí, en la diplomatura de facilitadores Sí. que da la Universidad José María Vargas, Sí. donde, bueno, tuve la bendición de haberla cursado, justamente una de las partes dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje está el de autoevaluación. Sí. Es decir, el de la autoevaluación que hace el facilitador respecto a qué está enseñando, cómo está enseñando, y eso está dentro del proceso integral en esto que es la enseñanza. Sí. Muy importante. Sí. Ahora, la atención es fundamental. Por ejemplo, tú tienes en tu vida varios ámbitos. Puedes tener el ámbito laboral, ¿sí? Tu empresa, tu peluquería en ese caso. Tienes el grupo de metafísica, al que le impartes la enseñanza, o los grupos, porque a veces hay facilitadores. Chicos, ¿qué pasa? Ustedes están con la cabeza en otro lado. Entonces, hay facilitadores que tienen varios grupos de metafísica y es toda una ciencia sostener varios grupos, por ejemplo, como también para el empresario que tiene varios
¿Eso qué significa? Que las personas que viven allí no tienen su atención puesta en ello. Porque lo que sostiene, no solamente para desarrollar y hacer crecer algo, incluso para sostenerlo mínimamente, hay que darle atención. Si no, el platillo se te cae. Bien, vamos a ver entonces. Sí, Emilce. ¿Se puede sostener la atención en múltiples cosas? Porque la creencia por ahí popular dice como que el que mucha abarca, poco aprieta, como que tienes que tener siempre en una cosa la atención y si la tienes en múltiples, capaz que no esté equilibrado. Emilce, respóndeme tú la pregunta. ¿Tú tienes la atención o puedes tener la atención puesta solo en una cosa? Yo creo que no. Y no. Porque para sostener tu cuerpo tú tienes que darle una mínima de atención. Alimentarlo todos los días, darle descanso, maquillarte cuando vas a salir de la casa, bañarlo, ir a la peluquería, hacerte las manos o ir a la manicura. ¿Cuántas cosas tienes que hacer solamente para sostener el cuerpo? Pero no te puedes dedicar solamente a eso, a menos que tenga un marido millonario o una pareja millonaria que te mantenga, ¿sí? Y lleves una vida de Barbie. Una vida, ay, me iba a decir algo, una vida plástica, ¿sí? De verte bien solamente. Cuando decimos a esta persona, vive aún la persona que viviera así, y además de a su imagen personal, alguna atención al que la mantiene, al que le paga todo eso, tiene que darle. ¿Verdad? Porque gratis no creo que lo haga. Por nada no lo hace. Sí, Sofía. Creo que, o sea, en relación a esto también, o sea, como ha dicho usted, o sea, no se puede tener solamente la atención o en el cuerpo o en el trabajo, sino que hay muchísimos ámbitos de la vida, no solo laboral, está el de la pareja, está el de los amigos, está el del estudio, está el grupo. Lo que sí sería oportuno es que cuando estés haciendo algo, tu atención esté puesta en eso que estás haciendo. Ahora estás en la actividad de metafísica, entonces tu atención está aquí. Cuando se termine la actividad de metafísica, pues ya la pondrás en qué vas a cenar esta noche, en si te vas a ir de fiesta con un amigo o con una pareja, o en lo que vas a hacer mañana. Pero ahora, durante la actividad, es en lo que estamos conversando, en lo que estamos aprendiendo. ¿Bien? Y es importante también dedicarle una razonable energía y atención a nosotros mismos, a nuestro ser, a fortalecer la conexión con nuestro ser interno y a adquirir conciencia de lo que realmente somos. Y hay algo que va en contra completamente de todo esto. Cuando vos pones tu atención en ¿tu ser qué es? Vida, ¿qué más? Es tu vida y conciencia, por lo tanto, tenés más vida. La persona que le dedica tiempo razonable a meditar, que no es otra cosa que poner la atención en nuestro real ser, en nosotros mismos, pero no me refiero a la personalidad humana, sino al ser interno en nosotros, tiene más vida, porque el ser es vida. Por lo tanto, tiene más energía física incluso, más conciencia, se da cuenta de más cosas. ¿Qué más es el ser además de vida, además de energía, además de conciencia? Es poder, desarrolla poder. Exactamente, tu ser es todas las cualidades y aspectos de Dios. Por lo tanto, al meditar en tu ser, vas teniendo más voluntad. Por eso cuando usted ve que la gente no tiene voluntad, usted le ofrece, le da la oportunidad de participar y no participan es porque tienen el Cristo dormido, no meditan.
Porque la gente que tiene la atención en su ser no es así. Tiene voluntad, tiene entusiasmo, tiene ganas de hacer cosas. Entonces, tu ser interno, tu presencia yo soy, es sabiduría, es inteligencia. Cuando la gente repite siempre los mismos errores, es porque son un Cristo dormido. No meditan. Porque si meditaran, si pusieran la atención en su ser es sabiduría y se los vería cada vez más inteligentes. Tu ser es amor, es armonía. Entonces una persona que medita, una persona que pone en práctica la metafísica y por lo tanto pone su atención en su presencia yo soy, es cada vez una persona más armoniosa. Si usted ve una persona que a lo largo de los años, supuestamente estudiando metafísica, es más, supuestamente comunicando metafísica, su vida es cada vez más caótica, olvídese, no está poniendo en práctica nada. O no cambian en nada. Como esto lo dice Lady Nada en las meditaciones diarias, en el fragmento de las meditaciones diarias. Que lo que vos haces en privado, en secreto, ¿sí? Eso se va a ver en público y todos se van a dar cuenta de ello. Porque lo que eres grita tan fuerte que no hace falta que digas nada. Bien, entonces también es salud, también es prosperidad, también es perdón, libertad, etcétera, etcétera. Y la persona que vive viendo qué es lo que hacen los demás en el chisme o haciendo preguntas desubicadas para enterarse de intimidades de alguien, entonces esa persona está descentrada. En vez de estar enfocada en su propio ser, tiene su atención fuera de sí misma, está fuera de su ser. Y así como cuando usted pone esa atención en su ser, por el mismo hecho de que donde está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes y desenvuelves todos los aspectos del ser, que son las cualidades de la totalidad de la vida, cuando tu atención está puesta en qué es lo que hacen los demás, tu vida se vuelve cada vez más caótica. Porque para peor, cuando miran qué es lo que están haciendo los demás, para buscar algún defecto y criticarlo, por ejemplo, o condenarlo, o para meter a la otra persona consciente o inconscientemente en problemas. Como cuando, por ejemplo, alguien se dedica a ser de Celestina o de Celestino. ¿Sí? Y entonces creen que su función en la vida es estar como formando parejas. Y yendo en... No como galán, no. Pues Galán se acuerda, ¿no? Había, para los más jóvenes, había un programa hace mucho tiempo. Yo no había nacido todavía. ¿Qué se llama? Pero Zulma Valfresi. Un programa que se llamaba Yo me quiero casar y usted. Pero entonces, al programa de Galán, Yo me quiero casar y usted, iba la gente que quería, que se inscribía, ¿me entienden? Pero generalmente el que anda de Celestino o de Celestina va en contra del libre albedrío de los demás, porque se mete donde nadie lo ha llamado. Y está generando problemas y conflictos en la gente y termina envuelto en los mismos conflictos que esa persona crea. ¿Eh? Pero ¿por qué no te centras en lo tuyo, en tu vida? Vamos todos juntos en voz alta. Magna presencia yo soy. Quita mi atención de eso.
Mantén mi atención en las cosas constructivas y envíame rápidamente hacia el éxito, que es el orden y la justicia divinos para toda la vida. Gracias, Padre. Eso es para quitar nuestra atención de las cosas negativas. Cuando parece que nos cuesta sacar la atención, tenemos un defecto o una carencia y parece que nos cuesta liberarnos de ese hábito. Los hábitos negativos, ¿cómo se construyen? De la misma manera que los hábitos positivos, poniéndoles la atención. ¿Querés eliminar un hábito? Quítale la atención. Y pone tu atención en el hábito positivo opuesto. ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo con esta afirmación. Magna presencia yo soy. Quita mi atención de eso. Mantén mi atención en las cosas constructivas y envíame rápidamente hacia el éxito, que es el orden y la justicia divinos para toda la humanidad. Gracias, Padre. Vamos ahora, ya les digo, a la página 112. Página 112. ¿Quién quiere leer? La señorita de naranja que está atrás. En la página 112, de lo que está en negritas y de allí hasta el final del párrafo. Por favor. No hay nada que tenga más autoridad en No, perdón, es 112. Hay negritas antes. En el primer párrafo hay unas negritas para alcanzar cualquier objetivo. Para alcanzar cualquier objetivo, deben mantener la atención firmemente enfocada en la meta. Óiganme eso, si quieren lograr algo, se tienen que enfocar en la meta y no mirar ni a la izquierda ni a la derecha, solo a la meta. Sigamos. No se preocupen por los medios que conducirán al éxito. En cambio, mantengan la atención fija en la meta. Reconozcan que la única inteligencia y poder que actúa es la inteligencia y el poder del yo soy. Oigan bien esto, la atención es un poder magnético. Cuando ustedes enfocan la atención en algo, en un objeto, algo físico, material que quieren tener, un idioma que quieren aprender, una disciplina cuya destreza quieren adquirir, en lo que sea, y ustedes lo sostienen, la atención está atrayendo como un imán eso a sus vidas y sus conciencias. ¿Y cómo va a llegar? Eso no es problema tuyo. Cuanto menos te ocupes del cómo, mejor. Vos concentrate en la meta. Y los canales, las personas, las condiciones que te van a suministrar o van a permitir que eso llegue hasta tu vida, ¿sí? Están en manos de Dios, de tu presencia yo soy. Eso incluye tu presencia yo soy, los ángeles, los seres de luz, las fuerzas que desde los planos internos van moviendo los hilos para que vos y el objeto de tu atención se vuelvan uno. ¿Vamos? No quiere decir que no hagas nada. ¿Sí? O sea, vos a ver, vamos al caso del partido de fútbol. Seguramente el entrenador prepara algunas jugadas, entrena a los jugadores, pero una vez que se han entrenado, ellos entran a la cancha y tienen que estar concentrados. ¿Sí? Puede ser que tengan o no la posibilidad de poner en acción una de las jugadas que practicaron. Pero lo importante es que estén atentos y concentrados a lo que ocurren. Si están atentos y concentrados en el objetivo, ¿cuál es el objetivo? El gol y ganar el partido, ¿sí? Entonces, ellos, si están concentrados y atentos, cuando las oportunidades de atacar y de hacer el gol se presenten, las van a aprovechar. Si están distraídos, se les pasan de largo. Y probablemente les hagan el gol.
De esa manera, cualquier condición que se requiera en el mundo externo para alcanzar el éxito y reunir a la gente apropiada para lograrlo será generada por la sabiduría de la presencia. Se acabarán todos los errores en la vida y las experiencias de la humanidad. Les puedo dar varios ejemplos, pero les voy a dar uno solamente. Hace 11 o 12 años atrás hubo una situación por la cual los grupos de metafísica en Italia quedaron a la deriva, porque la persona que se estaba ocupando del sostenimiento de esos grupos de metafísica puso la atención donde no debía y tomó otra dirección, otro rumbo, ¿sí? Entonces coincidió que al mismo tiempo que esto ocurría, mis hijas estaban terminando la escuela secundaria y con mi hermana habíamos conversado sobre la posibilidad de mandarlas durante un año a su casa. Mi hermana vive hace 20 años en Italia, para que estudiaran el idioma y se culturizaran un poco, conocieran el país, y esto también coincidía con un viaje que teníamos a fin de año en el 2014-2015 a Grecia. Yo iba a pasar por Italia, entonces bueno, ya estaba proyectado, digamos, planificado pasar por ahí. Lo conversamos a este tema con Rubén Cedeño y yo tenía el impulso de hacerlo, a él le pareció una genial idea, total que decidimos que que retomara o que tomara en mis manos el sostenimiento de las actividades de metafísica en Italia, que incluían no solamente dar las actividades de metafísica, sino también continuar con las traducciones y publicaciones de libros en italiano. Ahora, hay un pero enorme. Sí, yo en ese momento no hablaba nada de italiano, o sea, no lo había estudiado. Pero tenía el impulso de hacerlo y empecé a estudiarlo. Al principio con algunas aplicaciones, nada más. Pero me organicé para, terminado el viaje en Grecia, si no me equivoco, vos estuviste en ese viaje, no sé si alguien más estuvo, de los aquí presentes, Zulma también, quedarme 2 meses en casa de mi hermana, en Udine, estudiando italiano. Me consiguió ella una profesora particular con la que podía todos los días tomar 2 horas de clases, y casi sin saber nada más que lo que había aprendido utilizando algunas de las aplicaciones que en esa época había en el celular. Me quedé 2 meses en Italia. Cuando pasaron los 2 meses, bueno, había aprendido, adquirido algo de conocimientos, pero lo que uno puede aprender en 2 meses estudiando un idioma, ¿sí? Por muy intensivo que sea el curso. Estaba ya decidiendo volver a Buenos Aires cuando hablo con Rubén Cedeño. Me dice Rubén, pero vos no te volvés a Buenos Aires sin dar una clase de metafísica en italiano. Digo, pero Rubén, ¿cómo voy a dar una clase de metafísica en italiano? Tengo 2 meses de estudiar. Sí, pero vos sos inteligente, vos podés, tu Cristo puede. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Total, que empiezo a averiguar. Y se las resumo. En menos de una semana tenía 3 conferencias organizadas. Una en Udine, una en Milán y una en Roma. Y yo ya había planificado, si yo me voy a quedar en algún lugar en Italia para dar actividades de metafísica, yo me quedo en Roma. Por varios motivos, ¿sí? Uno es que es de mis ciudades preferidas. Nunca había pensado en vivir en Roma, pero había ya estado en varias ocasiones. Y el pensamiento, esos pensamientos que uno tiene cuando delira, ¿ustedes deliran a veces? ¿Sueñan? ¿Cómo me gustaría vivir en esta ciudad? Si yo tuviera que elegir un lugar donde vivir, feliz de la vida, viviría aquí. Pero esas cosas que uno dice sin pensar que un día vaya a realizarlas. Bien.
Llego a Roma el día en que estaba planificada la conferencia, la difusión la habíamos hecho por medios informáticos, el salón era una pequeña sala de un hotel donde nos habíamos hospedado semanas atrás con los metafísicos. A esa primera conferencia asiste, que como les digo, yo hablaba poco italiano todavía. Cosa curiosa, todos los que vinieron a esa conferencia hablaban castellano. O eran latinoamericanos o eran italianos que hablaban castellano. Así que la pude dar en castellano. Pero además de eso, a esa actividad vino una estudiante de metafísica boliviana que había estado en una ocasión en una conferencia mía en La Paz, Bolivia. Ella estaba casada desde hacía años con un italiano, vivía en Roma. Y en su casa tenían una habitación que le alquilaban a los turistas. Cuando terminó la actividad, yo le comenté, sin saber nada de esto, mis intenciones de regresar 6 meses después y quedarme un periodo cada año para dar las actividades de metafísica. En ese momento, continuar mis estudios del idioma italiano y eventualmente no solo dar las charlas, sino también publicar los libros. Y ella me dijo, mira, yo voy a hablar con mi marido, porque como vos das las actividades de metafísica y no cobras por esto, si él está de acuerdo, te vamos a prestar la habitación para que cuando vuelvas te quedes todos esos meses en nuestra casa y no tengas que pagar alquiler. Y así fue. Y como si fuera poco, nosotros veníamos ese año, estábamos a finales de febrero del 2015. Veníamos de Grecia, porque ese año habíamos recibido el año en Creta, ya que el maestro Hilarión era, en ese año 2015, el espíritu envolvente, igual que este año. Y las casualidades, sabemos, en metafísica no existen. Cuando llego al día siguiente a casa de esta estudiante boliviana para conocer su hogar, su marido y la habitación con baño privado, era una habitación cómoda, donde iba a quedarme, veo un campanario cerca. Digo, ese campanario yo lo conozco. ¿Y ese campanario de qué iglesia es? Era la iglesia o la basílica de San Pablo Extramuros, donde está la tumba del apóstol San Pablo, que fue la última encarnación del maestro Hilarión. El maestro Hilarión está como detrás de todo esto. Y además, tengan en cuenta, Hilarión o San Pablo es, junto a San Pedro, patrono de Roma. Si ustedes se ponen a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y cómo lo voy a lograr? No hace nada. Usted enfóquese en la meta y los medios, las maneras, la ayuda necesaria, los canales para que todo eso se manifieste. Todo eso se va a ir dando espontáneamente. Porque el hecho de mantener la atención fija en la meta, va atrayendo todos esos recursos. Vamos a la página... no, vamos a decretar esto. Vamos a hacer el decreto, todos juntos. Yo soy la única inteligencia y la única presencia actual. De lo que estamos hablando es de los canales a través de los cuales llega el suministro. ¿Alguien quiere leer estas palabras del maestro Saint Germain? Veamos a alguien que no haya participado. Martín, por favor. Dale. Canales. Ustedes se limitan porque creen que su abastecimiento depende de otros seres humanos o actividades del mundo exterior. Entonces la gente se limita porque piensa, por ejemplo, en el ámbito económico, que sus recursos dependen del salario que cobra, de la jubilación
o de los alquileres que devenga de un departamento o propiedades que tienen alquiler, y cuando alguno de estos canales se cierra, porque se quedó sin trabajo, lo despidieron del trabajo o se desalquiló la propiedad, la persona empieza a sentir angustia y muchas veces se desespera, porque no reconoce que la fuente del suministro es la vida misma. La fuente de tu suministro es Dios, que es la totalidad de la vida. Y la jubilación, el salario, las rentas que percibís, los ingresos o los intereses de una inversión son solamente el canal. Y cuando un canal se cierra, como cuando el agua baja de las montañas, cuando se cierra un canal se abre otro. Y si se acumula por un tiempo, en algún momento el dique se rompe y viene todo el agua junta. Viene toda la plata junta. ¿Entienden? Entonces, hay que vivir con los canales abiertos, ¿sí? Y darle lugar a los milagros. Generalmente la vida usa los canales naturales y regulares, pero cuando los canales naturales están aparentemente cerrados, los milagros ocurren. Sí, María. Yo estaba sentada, yo trabajaba, desde hace poquito trabajaba en casa de gobierno y tenía abierto mi ordenanza y me dice, María Rosa, por favor, dice, guarda estos libros que son de brujería. Ajá. Sí. Entonces, bueno, le digo, dame, ya va a venir una señora a retirar. Sí. Perfecto. Y ahora sí, curiosidad, libro 4x1 de Colimet. El 4 en 1 de Colimet, imagínate. Primero, Sí. miro abajo y era apiado, el azul y el rosa. Y el rosa, sí. Y empiezo a leer, ¿y esto? No, porque la señora devolveré, porque eso es brujería. Le quito poder. Le quito poder, por supuesto. Me iluminaba, yo creo que esto es bellísimo. Y desde ese día nunca más volví a dejarla, no le pedí a la señora cuando vino a retirar que me preste el libro. Y me hice decirle, alumna de ella en ese momento. Y de ahí que para mí eso es un milagro. ¡Qué maravilla! Connie Méndez en su libro cuenta de un milagro que ella le ocurrió, que estando en Nueva York un fin de semana no le llegó una remesa que debían enviarle desde Venezuela mensualmente y se quedó momentáneamente sin dinero, y entonces ella hizo sus decretos y mientras iba caminando, cruzando una calle, se encontró pisando un billete de $5 que en ese momento, ¿sí? Será muchas décadas atrás, ¿no? Le alcanzó para tomarse un taxi, comer y pasar todo el fin de semana. Les puse un billete de 100 pesos porque a mí me pasó algo parecido hace ya mucho tiempo. Estaba en Buenos Aires organizando un evento, organizando un seminario, así como estamos hoy este fin de semana. Yo lo estaba organizando, venía una facilitadora de otra ciudad y no era que no tenía dinero, pero todo el dinero lo tenía invertido en el alquiler del salón, el alquiler del contrato del hotel para la persona invitada, y me hacían falta un par de zapatos, pero no tenía la liquidez en ese momento para comprarlo. Y veníamos caminando con esta facilitadora por la avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, cuando ella tenía que comprar algo en una farmacia. Entró a la farmacia y yo me quedé en la vereda esperándola. Y cuando miró al piso, veo un billete de 100 pesos. En esa época estábamos todavía en el 1 a 1. 100 pesos eran $100. ¿Sí? Lo primero que pensé es que eran una de esos volantes de propaganda que solían hacer en una época o suelen hacer, que de un lado son la fotocopia de un billete, del otro lado la publicidad del negocio en cuestión. Pero lo miré detenidamente y digo, se ve muy real. Me agacho, lo tomo en la mano y era un billete de 100 pesos. Miré a todas partes a ver si había alguien reclamándolo.
y nadie apareció. Dije, el dinero, ¿sí?, precipitado que me servía. No solamente me alcanzó en esa época para el par de zapatos, sino incluso para un pantalón. ¿Sí? Con 100 pesos. Imagínense. Entonces, recuerden siempre mantener abiertos todos los canales. Pueden hacer esta afirmación. Dios mío, abre ahora todos los canales para mi suministro de dinero y yo no acepto nada más. Gracias, Padre. Muy bien. La atención enfocada es un ejemplo de lo que es mantener la atención enfocada. Es lo que hacemos cuando, no sé si ustedes de niños hicieron este experimento en la escuela, de mantener una lupa y con la lupa concentrar los rayos del sol en un punto sobre un papel. Si usted lo mantiene, después de algunos segundos, un minuto a lo máximo, el papel se enciende porque la lupa concentra los rayos del sol en un punto. Ahora, ¿qué ocurre si usted mueve continuamente la lupa? No pasa absolutamente nada, porque entonces los rayos solares no se mantienen concentrados en un único punto y no llegan a elevar la temperatura al punto suficiente para que el papel se encienda. Lo mismo ocurre con la atención. La meditación es el arte de controlar la atención. No es ninguna otra cosa. Por eso es importante meditar a diario. Porque es la manera de aprender a controlar la atención. Cuando se adquiere la maestría en el control de la atención, o cuando se adquiere la maestría en la meditación, Patanjali, que fue el primer maestro que habló y escribió acerca de la meditación, explica que con la meditación, solo con la meditación, es posible desarrollar poderes, facultades. Usted, en vez de ir durante años a la universidad para aprender medicina, o durante meses o años a una academia para aprender un idioma, usted se concentra en el idioma hasta que empieza a hablarlo, hasta que se hace uno en el plano búdhico con el idioma. Por supuesto, esto es, cuando usted llega a ese punto, usted es un maestro. Literalmente es un maestro. Pero esa es la forma en que los maestros aprenden. Los maestros de sabiduría, o sea, Saint Germain, Kuthumi, el Moria, ellos no necesitan saberlo todo, pero lo pueden saber todo de inmediato. Cuando requieren alguna información en particular, ellos se concentran en ella y se vuelven uno con ella y ya la saben. Pero para llegar a ese punto tenemos que empezar practicando. Sí, dime. La preguntita, ¿qué es entonces lo que yo tenía ahora que lo que está diciendo me hizo advertir? Que cuando yo estaba sentada en el escritorio llegaba gente, porque el espacio físico que yo tenía en mi trabajo es tratar con profesionales, solamente la mayoría, ya sean secretarios de Estado, ya sean médicos, abogados. Llegaba uno y María Rosa me dice, sí, usted sí, le contestaba. Me dice, vengo a dejar esto. Sí, doctor. ¿De dónde saco que es doctor? O sí, contador. ¿Me entiende? No sé por qué me salía la profesión de ellos, no sabiendo yo quiénes eran los que venían, pero así les contestaba. ¿Pero y era correcto o le estabas enchufando un título? Porque te digo, esto pasa todos los días. Vos vas a un canal, te hacen una entrevista y ya te tratan de doctor, licenciado, y vos sos un chico de la calle, un cualquiera de la calle. Bueno, pasó. Bien, sí. Entonces, maestro rey.
Todos maestros, sí. Mi reina. Bien, entonces, ahora es importante que se concentren en lo que realmente quieren, en la meta. O sea, por ejemplo, el jugador de fútbol en la jugada que va a llevar al gol. Si usted, por ejemplo, quiere su casa propia, hay gente que cuando hace el tratamiento lo hace incorrectamente. Dice, yo quiero construir mi casa, yo quiero hacer mi casa. Yo quiero comprarme mi casa. ¿Y si te la regalan? Pagala, Gil. Te la podrían haber regalado. Pero como decretaste comprarla, la vas a tener que pagar vos. Entonces, si vos decís, yo quiero construir mi casa, cuidado de que no vayas a precipitar una casa en construcción y nunca la terminás. Vos lo que tenés que visualizar y concentrarte es en la casa terminada como la deseás. Con todo, hasta amueblada. ¿Sí? Bien. Después, por ejemplo, la gente dice, yo quiero más trabajo. ¿Y tanto les gusta trabajar? ¿Qué es lo que querés? ¿Más trabajo o más plata? Más plata. Porque más trabajo puede significar esto. ¿Sí? 16 horas de lunes a lunes sin vacaciones. Ahí tenés más trabajo. ¿Sí? Pero más trabajo no siempre implica más ingresos. Vos lo que querés es más plata. Concéntrate en la meta. Si tu meta es esa. ¿Bien? La salud, en estar saludable, visualizate saltando, bailando, no te visualices en el quirófano, ¿no? Porque el médico me dijo que me tiene que operar, entonces vos te estás visualizando en el hospital, visualizás conseguir el puesto en el hospital, etc. Y tanto querés, tanto te gusta que te operen, tanto te gustan los hospitales, visualizate ya sano o sana, ¿sí? Bien, vamos a la página 96. Página 96, segundo párrafo. La sexta, al final de la sexta línea comienza diciendo, si sostienen firmemente su atención. ¿Lo encontraron? ¿Quién lo encontró y lo quiere leer? Veamos aquí Zulma Valfré. Si sostienen firmemente su atención sobre el logro de un objetivo, el poder de la vida es obligado a fluir directamente hacia ello. Si mantienen una concentración y atención absolutamente inamovibles en ese objetivo, no hay nada en la creación que pueda evitar que lo alcancen. Nada podrá impedirlo. Seguí. Si desean alcanzar el éxito en los negocios, en cualquier área en la que estén enfocados, entrénense para mantener la atención en la meta y obliguen a la vida a fluir hacia ese objetivo. Oigan esto, dice, obliguen a la vida a fluir hacia ese objetivo. Con armonía en sus sentimientos lograrán cosas asombrosas. Óiganme bien. ¿Sí? Y quiero que piensen, estamos en San Miguel de Tucumán, donde se declaró la independencia de la Argentina. Si los representantes de las distintas provincias que se reunieron en esa casa no hubieran tomado la decisión
que los pollitos nacían de huevos. Pero nunca lo había visto. Y todas las mañanas se levantaba e iba al gallinero a ver si los huevitos salían, si los pollitos salían de los huevos que estaban empollando las gallinas. Fue el primer día y no salió de allí ningún pollito. Fue un segundo día y los huevitos seguían intactos. Fue un tercer día y ni el tercer día salió ningún pollito. Y empezó a dudar. Empezó a pensar que tal vez los adultos se estaban burlando de él cuando le decían que los pollitos nacían de los huevos. Pero unos días después, cuando volvió al gallinero, encontró finalmente algunos huevos rotos y los pollitos girando alrededor de los huevos. ¿Cuál es el mensaje? Cuando estás haciendo tus decretos, tus tratamientos, tus visualizaciones, sosteniendo la atención fija en la meta, el que no estés viendo los resultados no significa que en los planos internos no esté pasando nada. El hecho de que el huevo no se haya roto no significa que dentro del huevo no esté sucediendo nada. Y el problema es que esa duda o ese temor o esa incredulidad pueden ser el motivo por el cual se retrase o simplemente no se manifieste lo que estás decretando, lo que estás tratando. Dice Saint Germain, ¿quién lee? Veamos. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Querés leerlo, Mercedes? No quiten el micrófono, por Dios. Duda o temor. La duda y el temor neutralizan en gran medida la fuerza constructiva que manifestaría rápidamente el deseo o la demanda. La demanda. Y allí es donde los estudiantes que llevan ya un tiempo poniendo en práctica la enseñanza se encuentran generalmente en ventaja con respecto a los más nuevos. Y es que ya como llevan tiempo practicando la enseñanza, seguramente ya tienen algunas experiencias, ya han tenido resultados con sus tratamientos y esos resultados han avivado su fe, su confianza. Entonces, a medida que hacen los tratamientos, cada vez más rápidamente obtienen resultados. O se animan, podemos decir, a hacer tratamientos para obtener resultados aparentemente mayores. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Ok, bien. En la duda, el temor, por ejemplo, se presenta cuando el estudiante está haciendo el tratamiento y después de unos días o de unas semanas dice, ¿pero qué pasa que no tengo resultados? ¿Estará haciendo mal? Entonces empiezan a llamar al facilitador o le mandan mensajes por WhatsApp. Me parece que estoy haciendo algo mal. Mira, estoy haciendo este tratamiento, pero no tuve ningún resultado. ¿Sí? Y muchas veces la respuesta que uno les da es lo siguiente. Lo único que estás haciendo mal es pensar que estás haciendo algo mal. Porque si pensás que estás haciendo algo mal, estás dudando. Y la duda es lo que estás haciendo algo mal. Es el obstáculo que no te está trayendo a la manifestación tu tratamiento. O lo otro típico que les pido, niéguense a responder, ¿sí?, estos mensajes. Por favor, necesito un decreto poderoso, urgente. ¿Sí? Entonces llevan meses o años estudiando metafísica. Tienen una pila de libros. En las actividades, en cada actividad reciben una pila de tratamientos. ¿Y por qué quieren otro más u otro nuevo?
porque creen que los que aprendieron o les diste antes, ninguno sirve. Y el problema no es el tratamiento. ¿Cuál es? Es la persona. El problema es él. Usted le puede dar el tratamiento para resucitar a un muerto, pero no lo va a resucitar porque duda. Sí, Sofía. Hasta te dicen, vos me lo podés decretar, o vos me lo podés Ah, que me lo hagas por vos. Sí. Entonces, y vos podrías decirle, ¿y qué tal si vos estudias medicina por mí? ¿Sí? Y después me das el título y me dan el título a mí. ¿Funciona eso así en la vida? Lo mismo. El tratamiento lo tiene que hacer ella, porque vos le podés hacer el tratamiento y resolverle la situación. Pero como ella no tiene en su conciencia el resolver eso, va a volver a generar el problema y se le va a volver a presentar tantas veces como sea necesario hasta que ella lo resuelva. Cuando lo resuelva la primera vez, no se le presenta nunca más. Y si se le presenta, no es problema porque ya sabe cómo resolverlo. Muchos abandonan el tratamiento justo antes de alcanzar el éxito. Esto es de terror, y lo he visto tantas veces que no quiero que a nadie le pase esto. Creo que es de las peores cosas que le pueden pasar a alguien. Sí, Antonella. Bueno, Fernando, no sé si alguna vez has visto esa imagen de los dos mineros, de uno que se da por vencido y justo tiene la pila de diamantes y al de abajo justo llega y resuelve. Si conseguís la foto, me la mandás, porque es la foto para esto. Eso es lo que pasa. ¿Entendieron? No creo. Ok. Cuando una persona está haciendo un tratamiento durante días, meses, años, y lo abandona, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay otra persona que está haciendo un tratamiento para lo mismo, la persona que sigue con constancia haciendo el tratamiento, no solamente atrae su propia energía, sino que atrae toda la energía acumulada por aquel que estaba haciendo el tratamiento y lo abandonó. Y cuando precipita lo que decretó para sí más lo que la otra persona decretó. Ahora, esto que puede ser, digamos, metafísico en el sentido de que está ocurriendo en los planos internos, muchas veces ocurre físicamente. Por ejemplo, si vos tenés tu peluquería y en la otra esquina, en el barrio, hay otra peluquería, ¿sí? Y llevan años trabajando y él tiene su clientela y vos tenés tu clientela. Y el otro estilista, por alguna inarmonía, porque se deja inundar por algún tipo de inarmonía o negatividad, termina teniendo que cerrar su peluquería o abandonando su peluquería, vos te quedas con tu clientela y con la clientela de él, ¿o no? Bueno, de eso se trata. ¿Y ustedes quieren regalarle el trabajo de años a otra persona? Entonces, no abandonen sus tratamientos y tampoco se dejen invadir por sentimientos inarmónicos. Cuando digo sentimientos inarmónicos, son muchas cosas. A veces es crítica, condenación, rabia, miedo, negatividad, etcétera, etcétera. Esto yo lo he visto hasta en la metafísica. Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, cuando una persona está haciendo un tratamiento y se da cuenta que está dudando o está diciendo cosas en contra del tratamiento,
como decretando prosperidad y después diciendo, oh, pero está todo muy caro, no hay plata, en este país no se puede, es muy difícil. Entonces es necesario hacer el tratamiento al tratamiento. A mí me gusta, tienen un decreto del tratamiento al tratamiento en el libro Pilares, pero a mí me gusta mucho este en particular, que es resucitar toda la energía que uno haya ya acumulado con los decretos que venía haciendo. Podemos afirmar juntos, yo soy la resurrección y la vida de toda la energía acumulada por el decreto constructivo que hice referente a este tema. Gracias, Padre. Muy bien. Entonces, vamos a la página 96. Seguimos en la 96 y con esto concluimos. Dice, una vez que hayan atravesado la coraza humana y empiecen a conseguir un pequeño progreso tras otro, la fuerza y la valentía surgirán en ustedes y entonces exclamarán, yo soy la victoria de la vida. Vamos todos a decretarlo. Yo soy la victoria de la vida. Gracias, Padre. Bien. Buenas noches y muchas gracias.